2014, un laboratorio en Israel. Un científico sostiene una muestra verde, casi invisible, extraída de un estanque. La pone bajo el espectrómetro de masas. Los números aparecen en la pantalla. 45% de proteínas. Imposible. Repite la prueba. Mismo resultado. 45%. Más que la carne de res. Más que el pollo. Más que cualquier planta conocida. Y todos los aminoácidos esenciales presentes. El científico llama a su supervisor. Tenemos un problema. Porque si estos números son correctos, todo lo que sabemos sobre proteínas está mal. Y alguien debería haberlo descubierto hace décadas. ¿Por qué no lo hicieron? Esta es la historia de una planta que el sistema económico nunca tuvo incentivo para mostrarte. De un alimento que no encaja en los estantes de los supermercados porque no puedes venderlo dos veces. No te voy a decir cómo funciona ese sistema todavía. Pero al final de este vídeo, vas a entender por qué solo ves lo que es rentable vender. La planta se llama Wolffia globosa. Menos de 1 milímetro de diámetro. La planta con flores más pequeña del mundo. Flota en agua estancada. Sin raíces. Sin tallo. Solo una estructura verde que se divide cada 30 horas. La mayoría de la gente la ve y siente asco. Escoria de estanque. Pero esa escoria tiene algo que ninguna otra planta en la tierra tiene. Vitamina B12 biodisponible. Pausa. Eso no debería existir. La B12 solo viene de bacterias. Los animales la obtienen comiendo bacterias o comiendo otros animales. Las plantas no la producen. Nunca. Es la regla de hierro de la nutrición vegetal. Excepto que Wolffia la rompe. Los investigadores en Israel no podían creerlo. Así que enviaron muestras a laboratorios en Alemania, en Suiza, en Estados Unidos. Todos confirmaron lo mismo. B12 detectable. No en cantidades masivas. Pero ahí. Y aquí está lo que eso significa. Durante décadas, la industria de suplementos ha construido un imperio de $1.000 millones, vendiendo B12 a veganos y vegetarianos. Porque sin productos animales, no hay B12. Esa es la narrativa. Pero si una planta puede producirla, si esa planta crece en agua sin fertilizante, si se reproduce sola cada día y medio, entonces ese imperio tiene un problema. Y no es el único. Wolffia tiene 45% de proteínas. La carne de res, 22. El pollo, 23. Los 9 aminoácidos esenciales presentes. Digestibilidad comparable a la proteína de suero de leche. Y crece en agua que de otra forma es inútil. Esto es lo que el laboratorio en Israel descubrió. Y esto es lo que enviaron a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria en 2019. EFSA lo evaluó. Lo aprobó como Novel Food. Seguro para consumo humano. Pero no pasó nada. Ninguna empresa grande lo comercializó. Ninguna cadena de supermercados lo vendió. Ninguna campaña publicitaria. Silencio. ¿Por qué? Porque el sistema solo promociona lo que puede vender repetidamente. Avancemos al año 2008. La NASA tiene un problema. Están diseñando misiones a Marte. Años de viaje. Sin posibilidad de reabastecimiento. Los astronautas necesitan proteínas. Pero llevar carne congelada no es viable. Demasiado peso. Demasiado espacio. Demasiada energía para refrigerar. Así que la NASA busca alternativas. Plantas que crezcan rápido. Que ocupen poco espacio. Que reciclen agua y nutrientes. Y encuentran Wolffia. La investigación de la NASA sobre Wolffia ha estado archivada durante años. No como conspiración, sino como solución especializada para un mundo más allá del nuestro. Cultivos en estaciones espaciales simuladas. Tanques cerrados.
Agua reciclada de orina y aguas residuales. Wolfia crece. Se duplica cada día y medio. Produce proteínas. Limpia el agua mientras crece. Perfecto. Excepto que hay un problema estructural. Si la NASA anuncia públicamente que una planta de agua estancada puede reemplazar proteínas animales en el espacio, las preguntas inevitables comienzan. Porque si funciona en Marte, funciona en la Tierra. Y si funciona en la Tierra, la pregunta obvia es, ¿por qué seguimos usando el sistema actual? 15.000 litros de agua por kilogramo de carne de res. 20 kilogramos de alimento vegetal por kilogramo de carne. Emisiones masivas de metano. Versus Wolfia creciendo en tanques urbanos. Sin tierra. Sin fertilizante. Reciclando agua contaminada mientras produce proteínas. La comparación es brutal. Y la NASA lo sabe. Nunca hubo publicidad porque pertenecía a un futuro que no encajaba con el presente. Los estudios están ahí. Archivados. Accesibles si sabes dónde buscar. Pero nunca hubo un comunicado de prensa. Nunca hubo una campaña pública. Solo silencio institucional. Porque hacer ruido significaba crear preguntas que nadie estaba preparado para responder. Ahora pregúntate algo. Si una planta sí existe, si la ciencia la validó, si la NASA la estudió, ¿por qué nunca oíste hablar de ella? ¿Por qué no está en supermercados? ¿Por qué no hay startups haciendo millones vendiéndola como el superalimento del futuro? Porque el sistema ignora lo que no puede patentar o controlar. Y para entender cómo funciona ese sistema, necesitas ver su estructura. A partir de aquí, esto deja de ser sobre una planta. Y empieza a ser sobre arquitectura económica. La agricultura moderna se construyó sobre una premisa simple. La comida crece en suelo. Y si quieres suelo productivo, necesitas fertilizante. Nitrógeno. Fósforo. Potasio. NPK. La industria global de fertilizantes mueve 200.000 millones de dólares al año. 200.000 millones. Cada granja. Cada campo. Cada cultivo. Todos dependen de fertilizante comprado. Es el sistema. Y el sistema funciona porque los agricultores no tienen alternativa. Si no fertilizas, el suelo se agota. Los rendimientos caen. Pierdes dinero. Entonces compras fertilizante. Cada temporada. Cada año. Por décadas. Y las empresas que lo venden, como Yara, Mosaic, Nutrien, se vuelven masivas. Pero aquí está el problema estructural. Wolfia no necesita suelo. Wolfia no necesita fertilizante. Crece en agua. Extrae nutrientes disueltos. Se reproduce sola. Y si puedes cultivar proteínas sin suelo, sin fertilizante, el imperio del suelo pierde relevancia. Ahora piensa en esto. ¿Quién financia la investigación agrícola en las universidades? Las empresas de fertilizantes. Las empresas de semillas. Las empresas de maquinaria. ¿Qué investigan esas universidades? Cómo mejorar rendimientos en suelo. Cómo usar fertilizantes más eficientemente. Cómo vender más insumos. ¿Qué no investigan? Sistemas que no necesitan suelo. Porque no hay dinero en eso. No puedes patentar Wolfia. No puedes venderla cada temporada. No puedes crear dependencia. Es lo opuesto de un modelo de negocio. Y por eso desapareció del conocimiento dominante. En un mundo construido sobre vender fertilizante, una planta que crece gratis es un fantasma en la máquina. No porque no funcione, porque funciona demasiado bien. Y eso crea fricción con las estructuras que ya existen. Pero hay lugares donde Wolfia nunca desapareció. Tailandia, Birmania, Laos, Vietnam. En esos países, Wolfia se llama Kainam, o Kainam, o Quetzalcoatl. Y no es escoria. Es comida. Se vende en mercados locales.
Se cosecha con redes. Se lava. Se mezcla con arroz. Nadie lo cuestiona. Mientras tanto, en Occidente, miramos la misma planta y vemos basura. La limpiamos de estanques ornamentales. La tratamos como contaminación. ¿Por qué? Porque nunca nos enseñaron que era comestible. Porque el sistema educativo occidental está diseñado alrededor de la agricultura basada en suelo. Y cualquier cosa que no encaje en ese modelo simplemente no se enseña. Pero la diferencia no es biológica. Es económica. En el sudeste asiático, la industria de fertilizantes nunca consolidó el mismo nivel de control. Los agricultores locales siguen usando métodos tradicionales. Wolfia es parte de ese sistema. En Occidente, la industria consolidó poder hace un siglo. Y desde entonces, estructura que se investiga, que se enseña, que se comercializa. Wolfia no encajaba. Entonces desapareció. Ahora imagina un mundo donde Wolfia se toma en serio. Tanques en azoteas urbanas. Produciendo proteínas. Estanques en regiones áridas. Creciendo comida sin tierra. Sistemas de reciclaje de aguas residuales. Limpiando agua mientras producen alimento. Todo eso es técnicamente posible. Hoy. Pero no está pasando. ¿Por qué? Porque cada sistema que reemplaza a Wolfia genera ingresos recurrentes. La carne. Los fertilizantes. Los suplementos. El transporte. Wolfia elimina todo eso. Y las estructuras que dependen de esos ingresos tienen más inercia que cualquier startup vendiendo plantas microscópicas. Tienen cabilderos. Tienen financiamiento universitario. Tienen control sobre qué se investiga y qué se ignora. Y usan ese poder para mantener el status quo. No conspirando activamente contra Wolfia. Simplemente no invirtiendo en ella. Y cuando nadie invierte, nadie investiga. Cuando nadie investiga, nadie comercializa. Cuando nadie comercializa, el público nunca se entera. Y el ciclo continúa. Entonces, ¿quién se beneficia del silencio? La respuesta no está en una reunión secreta. Está en la estructura misma de las tiendas donde compras tu comida. No hay un villano. No hay una conspiración. Hay un sistema. Un sistema donde las decisiones sobre qué alimentos se investigan, se comercializan y se venden están controladas por las mismas estructuras que se benefician de alternativas más caras. Y ese sistema no necesita esconder Wolfia activamente. Solo necesita no invertir en ella. Dejarla en los márgenes. Ignorarla. Tratarla como irrelevante. Y lentamente, generación tras generación, desaparece del conocimiento público. Pero la planta sigue ahí. En estanques. En mercados del sudeste asiático. En laboratorios de la NASA. Esperando. No oculta. Solo ignorada. Porque el sistema nunca tuvo incentivo para recordarla. Y aquí está la parte que cambia todo. Una vez que ves cómo funciona este sistema con Wolfia, empiezas a ver el patrón en todas partes. Plantas que fijan nitrógeno tratadas como malas hierbas. Sistemas de cultivo que no necesitan fertilizante llamados primitivos. Conocimiento que funcionó durante siglos descartado porque no genera ingresos recurrentes. Todo sigue el mismo patrón. Y una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Wolfia globosa. 45% de proteínas. Aminoácidos completos. Vitamina B12. Crece en días. Sin suelo. Sin fertilizante. Y la llamamos escoria. No porque sea inútil. Porque el sistema que decide que tiene valor nunca tuvo incentivo para valorarla. Y ese sistema sigue decidiendo. ¿Qué investigas? ¿Qué comes? ¿Qué consideras posible? Pero los sistemas cambian. Y tal vez, cuando el actual colapse bajo el peso de sus propias ineficiencias, alguien mirará esa agua verde de nuevo. Y verá lo que siempre estuvo ahí. No basura. Solución.
Porque la naturaleza ya resolvió el problema. Simplemente lo hizo de una manera que no encajaba en el modelo de negocio. Y entonces, en lugar de adaptar nuestro sistema a la solución, descartamos la solución. Volfia nunca fue inútil. Solo aprendimos a mirar hacia otro lado. ¿La habías visto antes? ¿O también aprendiste a ignorarla?